Hola a todos, espero se encuentre bien. Hoy vamos a ver la práctica número 7 de determinación de cuerpos cetónicos. Lo que vamos a hacer es que vamos a determinar los cuerpos cetónicos en una muestra de orina de un paciente mediante tiras de orina. Los objetivos de la práctica es evidenciar la presencia de cuerpos cetónicos en la orina y explicar el funcionamiento de la ruta, es decir, de la cetogénesis, haciendo énfasis en el papel de las condiciones de emergencia y en condiciones patológicas. ¿Pero qué son los cuerpos cetónicos? Se les denomina cuerpos cetónicos a los siguientes compuestos: al acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. Al inicio de la cetosis se van a requerir cambios tanto en el metabolismo del tejido adiposo como en la función hepática. Y los sustratos primarios para la formación de cuerpos cetónicos son los ácidos grasos de los depósitos adiposos. Los cuerpos cetónicos son producidos por el hígado, específicamente en las mitocondrias, y utilizados periféricamente como fuente de energía cuando la glucosa no está disponible. El acetoacetato y el 3-beta-hidroxibutirato son los dos principales cuerpos cetónicos, y la acetona es el tercero y menos abundante. De estos, el hidroxibutirato es el que se encuentra en mayor concentración. Y los cuerpos cetónicos van a estar siempre presentes en sangre, pero en niveles muy bajos, pero pueden aumentar sus niveles durante un ayuno muy prolongado, ejercicio intenso, vómitos muy frecuentes, alguna deficiencia en el metabolismo de la síntesis de glucógeno y en las dietas cetogénicas que hoy en día están muy de moda. ¿De dónde vienen estos compuestos? Pues los cuerpos cetónicos se originan en las mitocondrias de los hepatocitos a partir de acetilcoenzima A. Obtenemos acetoacetilcoenzima A como producto de la penúltima reacción del ciclo de la beta-oxidación. Y otra molécula muy importante es el 3-hidroximetilglutarilcoenzima A, que es un intermediario en la vía de la cetogénesis, pero también lo vamos a encontrar en la vía de la síntesis del colesterol. Con respecto a la formación de cuerpos cetónicos, se van a formar a partir de dos moléculas de acetilcoenzima A vía la enzima tiolasa, va a formar acetoacetilcoenzima A. Y este acetoacetilcoenzima A, como les dije anteriormente, lo vamos a encontrar en la penúltima reacción de la beta-oxidación. Entonces, esta molécula de acetoacetilcoenzima A se va a unir a la acetilcoenzima A y va a formar una molécula muy importante como es el hidroximetilglutarilcoenzima A, que tiene dos caminos a tomar. Uno sería la síntesis del colesterol o la otra se puede escindir con acetilcoenzima A y formar acetoacetato. Aquí tenemos el primer cuerpo cetónico sintetizado, que lo vamos a descarboxilar para formar acetona. Aquí tenemos el segundo cuerpo cetónico sintetizado, o otra opción es que el acetoacetato se reduzca para formar 3-hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico que se encuentra en mayor concentración y que vía la cetolisis produce una mayor cantidad de ATP. ¿Cómo se obtienen los cuerpos cetónicos? Pues como les dije anteriormente, cuando hay una disminución en la disponibilidad de carbohidratos, y eso puede ser en los siguientes casos: inanición, vómitos frecuentes, diabetes mellitus y enfermedades por almacenamiento de glucógeno o en la alcalosis. También vamos a encontrar los cuerpos cetónicos en las dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos, que se denominan dietas cetogénicas, y estas van a tender a aumentar los cuerpos cetónicos circulantes. Estas son unas dietas que se encuentran muy de moda, a las cuales se les llaman también las dietas ceto. Con respecto al papel de los cuerpos cetónicos en los tejidos y órganos, con respecto al cerebro, en los casos de ayuno, el cerebro utiliza cuerpos cetónicos, también durante el periodo de lactancia, ya que es una época de dieta rica en grasas.
Con respecto al músculo, el corazón es el músculo que más consume cuerpos cetónicos como sustrato metabólico, mientras que el músculo esquelético consume de forma muy escasa, ya que utiliza ácidos grasos libres para sus necesidades energéticas. El riñón es uno de los órganos donde los cuerpos cetónicos proporcionan una mayor aportación energética. El tejido adiposo puede metabolizar cuerpos cetónicos como sustrato energético y como precursor lipogénito. Sin embargo, durante el ayuno está inhibida la lipogénesis. ¿Qué es la cetoacidosis? Pues es un estado patológico que aparece cuando la velocidad de formación de los cuerpos cetónicos por el hígado rebasa la capacidad de los tejidos periféricos para utilizarlo. La producción de cantidades desordenadas de cuerpos cetónicos en la diabetes mellitus produce cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica. Y cuando les hablo de una acidosis metabólica, estamos pensando que vamos a encontrar un pH plasmático por abajo de 7.35, ya que va a haber una alta concentración de radicales H+. Como no se está utilizando la glucosa, no va a haber formación de piruvato porque no vamos a tener la glucólisis y a la vez oxalacetato, lo que va a provocar un desequilibrio entre las concentraciones de acetilcoenzima A y el oxalacetato. ¿Qué es lo que sucede acá? El acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato para poder entrar al ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs vamos a producir algunas moléculas muy ricas en electrones que van a ir al transporte de electrones y luego a la fosforilación oxidativa para obtener ATP. Pero en algunas personas que no tienen una buena síntesis de insulina, esto no ocurre. Entonces, en los diabéticos es la causa patológica más frecuente la elevación de los cuerpos cetónicos. La cetoacidosis diabética que se presenta en los diabéticos mal controlados, la baja concentración de insulina y los altos valores de hormonas contrarreguladoras inician una cascada de eventos que dan como resultado una lipólisis aumentada y una reesterificación disminuida, lo que aumenta los ácidos grasos plasmáticos. Además, la mayor proporción de glucagón con respecto a la insulina aumenta la oxidación de los ácidos grasos en el hígado. El incremento de las hormonas contrarreguladoras también aumenta la lipólisis y la cetogénesis en la grasa y en el hígado respectivamente. El procedimiento que vamos a llevar el día de hoy es que vamos a utilizar una orina que proviene de un paciente que acudió a la consulta externa y vamos a utilizar tiras de orina. La reacción que se va a llevar a cabo en las tiras de orina es la reacción de Legal, donde la acetona y el ácido acetoacético reaccionan con el nitroprusiato sódico en medio alcalino y van a formar cianhidrinas que van a poseer un color violáceo. Este color es un indicador de la presencia de cetonas en orina. La desventaja de la reacción de Legal es que la prueba no va a medir el beta-hidroxibutirato, que es uno de los cuerpos cetónicos que vamos a encontrar en mayor concentración y uno de los más importantes, y es solo débilmente sensible a acetona cuando se adiciona glicina a la reacción. Es decir, que la reacción de Legal va dirigida a la medición de la concentración de acetoacetato. Sin embargo, como estos compuestos provienen del ácido acetoacetático, es decir, la acetona y el beta-hidroxibutirato, puede presuponerse su existencia y no es necesario una demostración selectiva. El procedimiento, vamos a hacer una toma de muestra en orina. Para una toma de muestra exitosa en orina, lo primero que nosotros vamos a escoger es un contenedor para orina. Este es un frasco que tiene que ser de boca ancha para que no sea difícil para el paciente depositar su orina. Por lo general, es mejor utilizar la primera orina de la mañana, es decir, que el paciente debió haber tomado agua la noche anterior, no ingerir durante toda la noche agua y al despertar dar la muestra de orina. ¿Cómo es el procedimiento para dar la muestra de orina?
pues es aconsejable que el paciente deje caer el primer chorro de orina al inodoro y lo que nosotros vamos a depositar en este frasco de boca ancha es la porción intermedia de orina. Es necesario llenar este bote pues hasta la mitad y luego continuamos orinando en el inodoro. Porque no se pueden utilizar muestras que hayan sido dadas con mucho tiempo porque va a haber proliferación bacteriana. Porque no podemos utilizar muestras después de haber ingerido agua o haber ingerido alimentos, porque estas muestras se van a encontrar diluidas y por lo general vamos a encontrar concentraciones más bajas de los cuerpos cetónicos de lo que realmente refleja la realidad del paciente. Luego vamos a observar las características físicas de la muestra de orina y las vamos a anotar. En este caso es una orina color amarilla, ¿sí? Y cuando observamos cómo es, vamos a decir que es una orina ligeramente turbia. Con respecto al olor, es sui generis. Sui generis, este término lo utilizamos para designar al olor característico de la orina. Luego tomamos una tira del bote de tiras, cuidando de volver a cerrarlo de manera hermética y sin tocar las áreas reactivas de la tira con los dedos. Si nosotros observamos el bote de orina, vamos a ver que los cuerpos cetónicos los vamos a leer o la reacción la vamos a obtener en el tercer parámetro. Y es el que para esta práctica nos va a importar. Una tira de orina está compuesta de muchos parámetros. Está compuesta de glucosa, está compuesta de leucocitos presentes en sangre, cuerpos cetónicos, que es lo que nos interesa, la densidad, el pH, la concentración de bilirrubina, concentración de urobilinógeno y luego también vamos a encontrar la concentración de proteínas. Y tenemos estos otros dos parámetros que los vamos a utilizar también para la concentración de ácido ascórbico y en algunas tiras para la concentración de creatinina. Pero lo que yo les quiero explicar, que es el tercer parámetro de la tira de orina, la que nosotros vamos a poner atención porque es allí donde se lleva a cabo la reacción de los cuerpos cetónicos. Vamos a insertar la tira medidora de orina durante un segundo, cuidando que cada región reactiva esté sumergida sin doblar la tira. Luego vamos a retirar la tira y dejarla escurrir sobre la pared del recipiente de la muestra. Vamos a colocar la tira sobre el papel mayordomo y la vamos a dejar en reposo 30 segundos. Las lecturas no las podemos hacer después de 30 segundos porque van a ser lecturas equivocadas. Por lo general, la tira tiende a secarse y se va a alterar completamente el color de las reacciones. Con respecto a la muestra del paciente, tenemos del lado izquierdo la tira sin utilizar y vemos nuestro tercer parámetro, que es que es un parámetro que se encuentra de color crema, podríamos decir. Luego que introducimos la tira de orina en la muestra del paciente, vamos a observar la reacción que se dio en el tercer parámetro y vamos a ver que sí, efectivamente hubo un cambio de color, lo cual nos da la información de que sí se sintetizaron cuerpos cetónicos y que estos están siendo excretados a través de la orina y vamos a tener una reacción de Legal positiva. Luego comparamos los resultados obtenidos con la escala de colores que hay al dorso del bote de las tiras. Y si nosotros vemos en el tercer parámetro, vamos a ver de que sí hay large, o sea, un alto contenido de cuerpos cetónicos. Entonces vemos un número 80, que quiere decir 80 miligramos por decilitro. Esa es la concentración de cuerpos cetónicos. Y luego abajo vemos 8.0 y eso se refiere a una concentración de 8.0 milimoles por litro. O sea que estas tiras nos dan la capacidad de medir la concentración tanto en miligramos por decilitro como en milimoles por litro.
Entonces, como resultado, vamos a obtener 80 miligramos por decilitro o 8 milimoles por litro. Los resultados, ustedes deben completar el siguiente cuadro con los resultados que obtuvimos durante la práctica. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, ahora pueden resolver su examen corto. Lo he dejado abierto de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche del día de hoy. Espero verlos muy pronto y por favor, cuídense mucho.